bendiga, hermano. Les saludo con la paz del Señor. Quien les habla, su hermano Facundo Zuna, del Ministerio Casa de Dios, presidente y pastor de este ministerio, no por mérito humano, sino por la gracia de Dios. Y aquí estoy, hermanos, para compartirles con mucha humildad esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Seguimos en cuarentena, pero seguimos confiando en el Señor, creyéndole a Dios, creyéndoles a sus promesas. Miren, mis hermanos, Dios tiene promesas para sus hijos y nosotros no podemos escapar de esta realidad. La palabra de Dios nos enseña en el libro de los Salmos una magnitud de palabras, un sinfín de palabras que nos enseñan a cómo debemos conducirnos. Es necesario entender que debemos apropiarnos de la confianza en Dios, debemos apropiarnos en este caso de lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. El Salmo 125 dice lo siguiente: los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Dios está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Pero ¿para quién es esta promesa? Esta promesa son para los que confían en Dios. Debemos confiar en Dios en este tiempo. Es necesario confiar en Dios en medio de la situación difícil, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la mortandad que en medio del día se levante. Nosotros debemos confiar en el Señor porque vamos a permanecer en nuestra fe, vamos a permanecer creyéndole al Señor, y sobre todas las cosas el Señor va a estar alrededor nuestro como un poderoso gigante, guardándonos y librándonos de todo mal. Y esto es importante que como hijos de Dios logremos interpretarlo. Somos pueblo santo, somos un pueblo que permanecemos, y no solo permanecemos, sino que tenemos alrededor nuestro al Señor librándonos y guardándonos. Qué hermosa promesa, y esa promesa es para tu vida, es para mi vida, es para la iglesia del Señor Jesucristo. Miren, los que confían en Dios, es necesario confiar en Dios en medio de esta situación difícil que estamos viviendo globalmente. Es necesario confiar en el Señor. El Señor nos llamó a nuestros hogares, el Señor nos llamó a que podamos quedarnos dentro de nuestros hogares, pero no quedarnos sin fe. Nosotros debemos permanecer en nuestros hogares creyéndole a Dios. Miren, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es fe en Dios. Esta es la definición de la palabra confianza para el Hijo de Dios. Es necesario, es menester que tengamos confianza en este tiempo de prueba, en este tiempo donde se ha levantado este virus para, en este caso, traer mortandad sobre la tierra. Es necesario de que la iglesia del Señor Jesucristo tome la autoridad de Cristo y se levante junto con los familiares en sus hogares para clamar para que el Señor destrone, en este caso, toda obra de maldad. Miren, hermanos, es importante entender que la definición de confianza es fe, es la certeza de lo que uno está esperando, es la convicción de lo que uno no ve. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando como iglesia? Debemos tener certeza y debemos tener convicción, porque eso es fe, pero oigan, pero también no solamente debemos tener fe en Dios, sino que también debemos tener fe a Dios, que es una gran diferencia. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es menester, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario entender que no solamente debemos creer en Dios, sino creer a Dios, de que Dios nos puede dar la victoria. En Hebreos capítulo 11 podemos ver en este caso, generales de la fe, personas que no eran parte del pueblo de Dios, que pasaron a ser pueblo de Dios por causa de la fe. Y ellos conquistaron, ellos hicieron proezas, porque ellos no solamente creían en Dios,
sino que también le creían a Dios, de que Él iba a estar alrededor de ellos como un poderoso gigante. Miren que José ha pasado situaciones difíciles, miren que a José lo han acusado injustamente, miren que José lo han llevado preso injustamente, pero dice la Biblia que Dios estaba con José. Iglesia, es necesario entender que debemos caminar como viendo al invisible, de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Estos son hijos de Dios y debemos seguir marchando, creyendo a las promesas del Señor, como el Salmo 125. Debemos confiar en el Señor, debemos tener convicción, debemos tener certeza de que Dios no solamente nos va a dar la victoria, sino que le vamos a creer a Dios que Él está con nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y de qué fe les quiero hablar? ¿De qué fe les quiero hablar? Miren, dice la palabra de Dios en Hebreos 10:38 lo siguiente: mas el justo, dice, mas el justo vivirá por fe. Estoy diciendo que el justo vive por la fe, que el justo tiene vida por la fe. Nosotros, lo que nos va a salvar en este tiempo es la fe que le tengamos a Dios. El justo por la fe vivirá, dice en otros libros de la Biblia. El justo por la fe vivirá. Es necesario que le creamos a Dios para vivir para Dios. Dice, mas el justo vivirá por fe. Es necesario caminar en esta fe, en la fe que nos da la confianza de que Dios nos va a sacar victorioso, de que Dios nos va a sacar airoso de esta circunstancia, de esta prueba, de esta situación difícil, de este virus que está haciendo estragos por diferentes partes del mundo. Nosotros debemos confiar, amada iglesia, nosotros debemos levantarnos en alto, creyendo y confiando en el Señor. Miren, hermanos, hubieron hombres de Dios. Seguro que usted ha predicado muchas veces este pasaje que yo ahora les voy a compartir, que está en Daniel capítulo 3, cuando el rey, en este caso Nabucodonosor, hizo una estatua y quería que todos le adoraran, pero dice que Sadrach, Mesach y Abednego no adoraban, y unos ahí con una actitud maliciosa fueron y le dijeron al rey que ellos no adoraban a esa estatua que habían levantado con el fin de que la adoren. ¿Y saben qué? Vino el rey y los confrontó a Sadrach, Mesach y Abednego y dijo: ¿por qué ustedes, al son de la bocina, del tamborín, etcétera, no se postran ante la estatua y la adoran? Fue un decreto que yo di. Se tienen que humillar ante la estatua. Pero ¿saben cuál fue la respuesta de ellos? La siguiente: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Esto está en Daniel capítulo 3, versículo 16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué tremendo! ¡Qué hombres de fe! ¡Qué hombres de ejemplo para nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo! Es tremenda esta palabra. En el tiempo del rey, uno no se humillaba, no se doblegaba ante la estatua, le iban a meter en un horno, pero ¿saben qué? De fuego tremendo. Pero ¿saben? A Sadrach, Mesach y Abednego no les dio temor. Ellos le respondieron: ¿para qué vamos a seguir hablando sobre este asunto? Si vos, versión 2020, sabés que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros servimos al Dios verdadero. ¿Qué querés saber? ¿Qué querés hacer? ¿Querés meternos en el fuego? Meternos, pero Dios nos puede librar de ahí. ¿Y sabe qué? Dios nos va a librar de ahí, para vergüenza tuya, gloria a tu nombre. Así Dios va a librar a la iglesia de este virus que está aterrando a muchos en esta instancia. Pero ¿saben qué? Es impresionante si no sepas, oh rey. O sea, a ver, si para tu mente Dios nos lo hace, sepa, pero Dios nos va a librar. ¿Y saben qué hicieron, hermano? Lo metieron. Dice que vinieron hombres vigorosos, hombres con grandotes, y ataron con las propias vestiduras de Sadrach, Mesach y Abednego, ataron su cuerpo y lo tiraron adentro del horno. Y dice que el rey observaba. Y dice que aquellos que tiraron
a los siervos de Dios adentro del horno. Se prendieron fuego, porque las calderas fueron levantadas, salió fuego y los consumió. No te atrevas a tocar a los hijos de Dios, no te atrevas a tocar a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y saben qué pasó? Ahí estaba el rey observando. ¿Y saben qué vio? Que había 4 varones, que no había 3 en el horno. Y dice, pero ¿cómo si echamos 3? ¿Cómo puede haber 4? Y había uno semejante al Hijo de los dioses. Sí, era el Señor Jesucristo. Era la teofanía de Cristo en ese lugar. ¿Y saben que ahí estaba? Uno semejante al Hijo de los dioses. Ahí estaba, el Señor estaba con ellos, guardándole. Y dice que cuando lo saca, vinieron todos y lo tocaban, sentían el olor en sus ropas, ni olor a humo tenía. No le había quemado el fuego. Esto es algo sobrenatural. Nuestro Dios es sobrenatural. Y Dios se puede levantar y exterminar cualquier clase de virus. Porque Dios es Dios eterno y es el único Dios verdadero. ¿Y saben cómo terminó la historia? Dando un nuevo decreto: todos adoren al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y el que no lo adora, voy a devastar sus hogares. ¿Y saben qué? Todos terminaron venerando a Dios, y así todos van a terminar reconociendo que Dios es Dios. En este tiempo podemos observar como presidentes están reconociendo, están aún orando con su nación. Y nunca falta, como hoy decía, alguien que no le crea, alguien que no esté a favor de la fe. Nosotros debemos entender de que lo que está pasando es impresionante, porque aún las autoridades en eminencia están reconociendo de que el único que tiene el poder, que es todopoderoso, es Dios. Y algunos se levantan, algunos predicadores critican y piden que estos presidentes se conviertan de verdad. Miren, ¿saben qué hacían para predicarme a mí? Iban a predicarle a mi hermano, y yo desde la pieza, a mi hermana, y desde la pieza yo oía como esa hermana le predicaba la palabra, le enseñaba la palabra, y la palabra a mí me acorralaba en una pieza. Qué mejor que esos hombres estén reconociendo a Dios. Qué mejor que la palabra de Dios se les esté acercando a esos hombres, si se convierten o no. Es una decisión personal, como la que tuvimos nosotros en un momento. Pero no podemos juzgar estas cosas. Nosotros estamos para orar, nosotros estamos para clamar, nosotros estamos para levantar el estandarte de Cristo, el Señor Nisi. Él es nuestra victoria, nuestro estandarte, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso debemos confiar en el Señor. ¿Cuántos se acuerdan de la vida de Job? ¿Cuánto tuvo que pasar este varón? Todo perdió, hasta aún su cuerpo fue tocado. ¿Cómo? Sí, aún su cuerpo fue tocado, pero por consentimiento de Dios. Y a mí me llama la atención lo que dice Elifaz, el primero que habla con él, el primer consejero que viene a hablar con él. Y me llama la atención lo que le dice. Entonces respondiendo Elifaz temanita y dijo: si probáremos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían, Job. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, que inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Y luego dice en el versículo 8 de Job capítulo 4: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Y continúa todo un relato con un poco de picardía, en cierta medida con un mensaje juicioso hacia el siervo de Dios que estaba pasando por una prueba, que estaba pasando por una situación difícil. Pero a mí me llama la atención en el versículo 8 que dice: como yo he visto.
los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciega. Él estaba hablando por lo que veía. Él estaba dándole, en este caso, un consejo a Job por lo que veía. Tenemos que tener cuidado en este tiempo, porque podemos estar mucho tiempo enfrente de la televisión, podemos estar mucho tiempo enfrente de una computadora o enfrente de un celular, buscando prédicas que te prediquen lo que ven. Pero yo te vengo a traer una predicación, no por ser mejor que nadie, pero yo te vengo a traer una predicación que nosotros debemos entender que tiene que salir de la Biblia, que tiene que salir de la inspiración del Espíritu Santo, porque no se puede predicar por lo que uno ve, porque dice que estaba ciego y dice que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él había oído de Jesús. Y dice que entre todas las voces que en este caso oyó ese ciego, él oía que Jesús pasaba. Yo quiero que entiendas, iglesia, y que tengas cuidado con lo que ves, que tengas cuidado con lo que predicas, porque podés estar predicando conforme a lo que ven tus ojos. Y nosotros no debemos predicar en nuestro espíritu, nosotros debemos predicar por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Dios está buscando hombres que prediquen bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Dios está buscando hombres, Dios está buscando mujeres, Dios está buscando a su iglesia, que pueda oírle, que pueda interpretar de que Él está con nosotros como un poderoso gigante. Miren, hermanos, yo he visto hombres predicar, pero con un denuedo tremendo, pero en medio de esta situación, mi hermano, se esconden dentro de la cueva. Hermanos amados, debemos predicar la palabra de Dios conforme a la inspiración del Espíritu Santo, no por lo que se ve. Porque podemos decir que lo que decía en este caso Elifaz era así, pero no era así, porque él estaba hablando conforme a lo que veía. Nuestros ojos están para ver el fruto del Espíritu. Amada iglesia, debemos creerle al Señor. Miren, la palabra de Dios nos enseña en Isaías, en el capítulo 11, una inspiración hermosa, una palabra hermosa. Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, el papá de David. Por eso que este ciego decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque él era ese tronco. Y un vástago retoñará de sus raíces, el Hijo de Dios, por su Espíritu Santo. Y reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y fíjense en lo que dice el versículo 3: y le hará entender diligente en el temor de Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Yo no puedo hacer nada que no veo hacer a mi Padre, decía Jesús. Y lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Yo no juzgo conforme a lo que oigo, sino lo que oigo de mi Padre, así juzgo. Iglesia, levantémonos en fe. Que Dios nos ayude a poder ver con los ojos de la fe y entender que nuestro Dios es el creador de este universo, de que una palabra de Dios sostiene el universo. Amados, la última palabra siempre la va a tener el Señor, porque en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sea lo presente, lo futuro. Todo fue creado por Dios, hermano. Todo fue creado en la persona de Jesucristo. Por eso no debemos alarmarnos, no debemos mostrarle el cuco a la gente. Nosotros tenemos que mostrar al Cristo vivo, aquel que todavía hace milagros. Aleluya. Miren, hermanos, nosotros tenemos que entender que la Biblia tiene una interpretación y a veces le damos una interpretación incorrecta. Debemos confiar y tener fe. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y todos interpretamos, y usted va a oír por ahí que se dice: el Espíritu Santo es un caballero, Jesús es un caballero, Dios es un caballero. Hermanos, miren, hermanos, es verdad
Pero cuando Dios tiene que intervenir en la humanidad, Él interviene. Cuando Jesús tiene que intervenir en la humanidad, Él interviene, porque la última palabra la tiene Dios. Y nosotros podemos ver que Jesús se conduce de esta manera ante la puerta de un hogar. Dice en San Lucas capítulo 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No golpeó la puerta. Él le dijo: es necesario que yo vaya a tu casa, bajate rápido, dale, andá. Es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadriplicado. Esto era una ley que establecía en este caso la Torá, de que debía devolverlo cuadriplicadamente. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es importante entender de que el Señor no pidió permiso. El Señor le dio la orden, en este caso a Zaqueo: tengo que posar en tu casa. Y acá quiero que ingresemos. Debemos entender que Jesús no dijo nada. No le dijo: sos un vil pecador, vos le andás robando a la gente, vos andás cobrando impuestos y demás, tenés que devolverlo. Jesús no dijo nada. Solamente la gloria de Dios entró a ese lugar. La gloria de Dios, el Espíritu Santo, empezó a derruir el corazón de ese varón en la persona de Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno, y ahí estaba él, parado enfrente de Zaqueo. Sentado. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Y saben qué? Él confesó su pecado y él reconoció su condición y le pidió perdón a Dios. Cuando la presencia de Dios entra en un hogar, Él hace el resto. No tenés que pegarle a la gente con la Biblia en la cabeza: arrepentite, arrepentite. Sabemos que la paga del pecado es muerte y que nos debemos arrepentir y que nosotros vamos a hallar salvación, es verdad. Pero no debemos infundirle temor a la gente. No debemos tomar versículos apremiantes para pegarle a la gente y decirle que se van de cabeza a cualquier lado. Debemos entender que debemos predicar el arrepentimiento de pecados, pero no para asustar a la gente, sino para que entiendan que tienen la salvación en una persona, Jesucristo de Nazaret. Porque el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo, como dije en el otro video, tampoco tiene la vida. Pero no asustar a la gente. Es necesario que en este tiempo Jesús pose en tu hogar. Es necesario que la presencia de Dios pose en tu hogar, que pongas adoración y alabanza, pero no solo la oigas, sino que te pongas a adorar a Dios, que te pongas a orar a Dios, no solo ver 2 horas de una predicación, sino también que puedas ir a la Biblia, a la palabra de Dios y conversar con Dios. Eso es lo que quiere hoy en este tiempo el Señor: posar en nuestros hogares, tener comunión con nosotros, para hacernos acrecentar y hacer crecer esa fe que hace ver lo imposible en realidad. Es importante entender este principio. También nosotros podemos ver que muchos de nosotros estamos en esta condición, según la palabra de Dios. En Lucas capítulo 15 Jesús habla de las parábolas y habla de la oveja perdida. Dice que se perdió y el pastor la fue a buscar. Oveja perdida, que se había perdido, no por decisión propia, porque una oveja no tiene decisión propia. Se había perdido. Pero también habla del hijo pródigo, que también se había perdido por voluntad propia y el padre no lo fue a buscar. Pero también habla de una mujer. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15 versículo 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no se enciende la lámpara
y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esto es hermoso, de que nosotros podamos entender que si predicamos el amor del Señor, que si predicamos de que Dios tiene misericordia de su creación y la gente se arrepiente, va a haber fiesta en los cielos. Pero a mí lo que me llama la atención, que esta dracma no se perdió en la calle. Esta dracma se perdió dentro de la casa. Y muchos hemos estado dentro de la iglesia en este tiempo, pero quizás estábamos perdidos como esta moneda. Y hoy el Señor, a hospedarnos, y en este caso nosotros hospedarnos en nuestros hogares, el Señor quiere tomar la escoba y quiere volver a recuperar lo que se había perdido. No solamente el mensaje de arrepentimiento es para los que están fuera, pero para los que están dentro de la casa, los que quizás vienen a la iglesia, pero todavía no han tomado este compromiso como Sadrach, Mesach y Abednego, de adorar y de servir a Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Yo te vengo a decir que hoy el Señor te está buscando. Y quiero animar a la iglesia a que confíe en el Señor, a que crea a Dios. No puede ser que cuando las cosas estén bien, prediquemos, gritemos, saltemos y aleluya y gloria a Dios. Pero cuando las cosas están mal, lloramos, nos afligimos, nos encontramos en muchos casos llorando en una cama. Quiero que te levantes en el nombre de Jesús. Quiero que tomes ahora la fe que el Señor te puso en ese corazón, la fe que Dios te dio, y que te levantes, que tome la espada del Espíritu y que te levantes, porque todavía tenemos a Dios de nuestro lado. La iglesia todavía no se levanta y Cristo viene, gloria a Dios que Cristo venga, pero todavía estamos acá, todavía debemos clamar, todavía debemos leer la palabra, todavía debemos tener comunión con Dios. Todavía debemos confiar en que Dios puede exterminar cualquier virus. Es tiempo de que te levantes, iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero orar por tu vida. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que levantes tu cabeza en alto y que confíes en el nombre del Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, aún sobre el propio virus. Rey de reyes y Señor de señores. Y vamos a orar, si me lo permites. Cerrá tus ojos ahí en el lugar que estás y reflexioná en esta palabra. La confianza tiene que estar puesta en el Señor, porque vamos a permanecer. El Señor nos rodea, como en este caso rodea Jerusalén. El Señor todavía tiene misericordia de su iglesia. ¿Qué les pasa? Como vemos a un Dios destructor, Dios es amor, Dios está con nosotros, con la iglesia de Jesucristo, guardándonos como Padre. Pero necesita que nos levantemos en oración y que clamemos para exterminar toda contaminación y para levantar en nuestros corazones el nombre de Jesucristo en alto. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Amado Dios, no queremos llevarnos por lo que vemos, por lo que oímos. Queremos creer, solamente queremos creer a tu palabra. Tu palabra es verdad y yo la creo. Y como decía Job, Señor, aunque me esté muriendo, aunque no dé más, aún así voy a esperar en el Señor, en Él esperaré. Porque yo sé que mi Redentor vive, que aún del polvo se va a levantar por mí. Gracias, Señor, porque tú estás con la iglesia, tú estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y tu misericordia y por el cuidado que nos das, así como rodeas Jerusalén. Así, Señor, nos rodeas a cada uno de nosotros, tu iglesia. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Pido por tu iglesia para que en este tiempo traigas un despertar tan fuerte, que, Señor, se levante, Señor, Padre del cielo, el sonido, Padre del cielo. Oh, mi alma te alaba, Dios del sofá en cada hogar. Que se levante, Padre del cielo, Señor, el gozo y la alabanza en cada hogar.
Que se levante, Señor, Padre del cielo, como cincel y como prioridad la palabra tuya, Dios, en cada hogar. Bendigo a la iglesia, Padre, y pido que esta palabra sea de bendición. Dios les bendiga mucho. Bendiciones.